Hola, ¿cómo les va? Eh, Díganme si me están recibiendo bien, si me escuchan bien. Avísenme por el chat si me están escuchando bien. Así comenzamos. Bien, perfecto. Ahí me están contestando, fantástico. Entonces, ya uno queda traumado después de tantas clases virtuales, el tema de que se escuche bien o no. Me ha pasado de empezar la clase, estar 10 minutos y nadie me escuchaba, así que bueno, aprendí la lección. Bueno, primero buenas tardes. Vamos emprendiendo el final del camino de esta cursada tan especial, tan particular. Eh, y bueno, saludarlos a todos, agradecerles por estar ahí presentes. Eh, en principio, lo primero que quería comentarles, más allá que después se pueda llegar a sumar más gente, pero bueno, igual esto lo iremos replicando en las comisiones de prácticos y en algunas otras instancias, y además esta clase va a quedar, como siempre pasa, queda grabada una semana, así que los que no estén presentes ahora lo pueden ver después. Vamos a hablar de un tema que seguramente a ustedes les están expectantes, que tiene que ver con la evaluación de la materia. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos desde el principio. La primera cuestión que queremos mencionar y que es y otra cosa, todo lo que yo estoy planteando acá es un acuerdo que hemos hecho con todos los profes de la cátedra, es decir, esto es una decisión del equipo de cátedra, más allá de que yo estoy a cargo, formalmente esto ha sido una decisión consensuada entre todos los profes, eh, que tiene que ver con el tema de la evaluación. Si ustedes se acuerdan, hace un mes y medio más o menos, yo les comenté que la facultad había sacado una resolución donde eliminaba la condición de asistencia como una cuestión a tener en cuenta para la regularidad. Si ustedes saben, les cuento por ahí a los de primer año que por ahí están cursando su primera materia, sus primeras materias, que para ser regular en una materia se deben cumplir dos requisitos: el de la asistencia y haber aprobado las instancias, los exámenes o trabajos que el profesor o profesora haya propuesto. Bien. Y uno queda regular, y cuando uno es regular, después tiene que rendir la materia en un final. Bien. Entonces, la primera cuestión que hizo la facultad fue eliminar esa necesidad de la asistencia, esa condición de la asistencia como una cuestión a tener en cuenta. ¿Sí? Por lo tanto, la asistencia dejó de ser un requisito para la regularidad. Y en función de eso, de un trabajo que hizo la facultad con profesores, con diversos actores, eh, se terminó sacando, salió una resolución la semana pasada que habla de los aspectos vinculados a la regularidad y a la promoción. En esa resolución, la facultad da libertad a los docentes de qué criterio tomar en relación a el procedimiento de regularidad y de evaluación. Entonces, nosotros en la cátedra hemos definido lo siguiente: todos los alumnos que estén inscritos por el sistema guaraní, todos, absolutamente todos, van a tener la condición de regular, todos, ¿sí? Automáticamente, por el solo hecho de estar inscritos en el sistema, automáticamente todos pasan a quedar regular, ¿sí? Bien, esa es la primera cuestión que tienen en cuenta. Es decir, todos ustedes, los que me están escuchando ahora y los que me van a escuchar después, ya son alumnos regulares de la cátedra, ¿sí? Yo cuando tenga que pasar, cuando tenga que hacer las actas en julio, pasaré que son todos regulares. Esa es la primera cuestión. Yo primero explico y después vengan las preguntas. La segunda cuestión tiene que ver con la promoción, es decir, cómo pueden promocionar los que quieran promocionar. Bueno, nosotros hemos decidido lo siguiente: en el mes de agosto, ¿sí?, existe alguna posibilidad estoy diciendo,
de que haya algún tipo de retorno a actividades presenciales. ¿Sí? Bueno, atendiendo a esto, nosotros decidimos tomar un examen escrito, ¿sí? Un examen escrito sobre todos los contenidos que se dieron en el práctico y algún contenido del teórico que yo les diré en la última clase, para mantener el suspenso. ¿Está? Repito. La idea de la cátedra es, en agosto, tomar un examen presencial, escrito, donde en ese examen se va a tomar todo lo que se dio en los prácticos, más algún punto del teórico que yo vaya a señalar. ¿Sí? Lo voy a decir, el tema del teórico lo voy a decir obviamente en la última clase. Esos van a ser los temas que serán evaluados en ese examen final presencial, no es final, en ese examen escrito de agosto. Si no existiera la posibilidad de volver, porque todavía no están dadas las condiciones sanitarias para volver a la presencialidad, bueno, haremos ese examen de manera virtual. ¿Sí? Todavía no definimos qué mecanismo vamos a utilizar para tomarles ese examen de manera virtual. En ambos casos, si es presencial, que va a ser escrito, o si es virtual, en ambos casos, ese examen es para acceder a la promoción. Si alguno no lo hace ese examen, no lo quiere hacer, o el que saca menos de 8 en ese examen, no pasa nada porque sigue siendo alumno regular. ¿Me explico? Es decir, el examen presencial o virtual es la posibilidad de que ustedes promocionen. Ustedes saben que para promocionar necesitan sacar como nota mínima 8 o más. ¿Sí? Eso está establecido en el reglamento y es así. Entonces, rebobino. Todos son alumnos regulares. Ya por el solo hecho de inscribirse ya están, la regularidad ya la tienen. Así, a partir de hoy no hagan absolutamente nada, ya van a ser alumnos regulares. En agosto, de manera presencial si se puede, y si no, de manera virtual, se les va a tomar una evaluación para poder promocionar la materia. ¿Sí? Los que no hagan ese examen o saquen menos de 8, no cambia su situación, siguen siendo regulares. ¿Se entiende? Y obviamente el que promociona ya está, y los otros los que quedan regulares, tendrán que rendir la materia en un final clásico como cualquier otra materia. ¿Sí? Bueno, estoy abierto a las consultas y a las preguntas que tengan, por si alguna cuestión quieren aclarar. Háganme las preguntas por el chat. Bueno, por otro lado no pueden hacerlas, así que. ¿Alguno tiene alguna consulta, pregunta, algo que no haya entendido? ¿Ahora nadie tiene nada para preguntar? Micaela. Serían como 4 guías del práctico. A ver, las guías, gurises, recuerden, las guías son guías, una ayuda, nada más. Nada más que eso. Nosotros le vamos a tomar todos los temas que se dieron en el práctico y algún tema del teórico, que obviamente lo voy a decir cuando termine la cursada, o sea, dentro de 2 o 3 clases, cuando termine, la semana que viene o la otra. Ahí yo les voy a decir qué tema es, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes ya están regulares, ustedes ya son alumnos regulares, ¿sí? ¿Por qué decidimos esto? Bueno, por una cuestión de justicia, básicamente y sobre todo pensando en aquellos compañeros de ustedes, compañeras que por distintos motivos no pueden cursar porque tienen mucha dificultad para acceder a los materiales, porque hay muchos de ustedes que no tienen la posibilidad de trabajar en una computadora, entonces ven las clases desde un celular,
tienen que hacer trabajos desde un celular. Entonces, atendiendo a toda esa situación tan desigual que existe, donde hay alumnos que tienen más posibilidades que otros, nosotros hemos decidido darle regularidad a todos, y a todas, y a todes, como se dice ahora, y la posibilidad de promocionar en agosto. Eduardo, por la manera que viene de la cuarentena no creo que volvamos a agosto. Bueno, bien, la pregunta de Eduardo es muy pertinente. Eduardo, ¿qué me dice? ¿Qué está diciendo Eduardo? Que en agosto es difícil que volvamos y que el 8 de agosto los profes tenemos la instancia para cargar las notas, que se llama cargar las notas. Bueno, en ese caso, Ulises, seguramente o pidamos una prórroga para entregar las notas, que no creo que haya problema, o en su defecto, nosotros vamos a tener el registro de quienes promocionaron la materia y después, cuando haya mesa de finales, ustedes se inscriben y pasamos la nota y listo. No habría mayores problemas para eso. ¿Sí? No sé si quedó claro, Eduardo. A Yelén, por lo tanto, llegamos a todo mensaje, ¿no se tomará algún parcial? No. En lo que está durante la cursada no se va a tomar nada. La única evaluación que va a haber va a ser en agosto. Y esa evaluación tiene que ver con la posibilidad de que ustedes promocionen, nada más. Por eso digo, el que no quiere rendir ese examen no tiene ningún problema, después tendrá que aprobar la materia en final, como cualquier otro. ¿Sí? Priscila, Mayra. Mayra, exacto. El examen es o presencial o virtual. ¿Tá? Ustedes van a tener una evaluación en agosto, presencial o... Si es presencial va a ser un examen escrito normal y común y corriente, y si es virtual, bueno, veremos qué mecanismo de evaluación tomamos. Les damos un tiempo determinado para escribir alguna consigna, un multiple choice, qué sé yo, distintas opciones que pueden surgir. Eso lo vamos a definir después. Micaela, ¿sería un final? No, no sería un final, ¿por qué? Porque no se toma toda la materia. Vamos a tomar prácticos y algún tema del teórico. En el final se rinde todo, lo que dieron en el práctico más todo lo que dieron en el teórico. ¿Sí? Sí. Atendiendo a esta idea que vos decís, Micaela, para que no sea en agosto un final, reducimos la cantidad de temas. Entran solo los prácticos y algún tema teórico y nada más. No sé si Micaela... Ah, perfecto. Bien. Bueno, entonces, ¿quedó claro? Espero que entiendan la situación. Por ahí alguno dirá, bueno, pero los que cursamos, bueno, los que cursaron, los que asistieron a las clases, o las vieron, ya sea en directo o después, tienen una ventaja, Ulises, que es que trabajaron los textos y los temas con los profesores. No es lo mismo. Seguramente ustedes se darán cuenta, no es lo mismo asistir a las clases que no asistir, en el sentido de las herramientas que la clase le proporciona para leer los textos. Ustedes no participaron de ninguna clase y se sientan a leer los textos, los van a entender, pero van a tener más dificultades que si no fuera así. ¿Eh? Romina, olvídense de volver en agosto. Bueno, a ver, pensemos esto. Yo les quiero hacer una aclaración. Obviamente que las clases no van a ser en agosto, no van a volver en agosto. Eso nosotros lo tenemos claro. Pero por ahí, como esto va a ser una evaluación, haremos de 2, 3, 4 grupos, se verá eso, quizá podemos hacerla, porque no sabemos qué va a pasar, básicamente. O sea, nosotros tenemos que tener esa opción pensada, básicamente. ¿Sí? No es que armamos todo pensando en que volvemos en agosto, no, por eso tenemos la opción virtual, ¿sí? Como una opción muy probable también. Para ustedes va a ser lo mismo, o sea, se tienen que preparar igual para los que deseen rendir ese examen, de la misma manera, o sea, no va a cambiar mucho. Agustín Bosol, el examen lo arma cada profesor, el práctico va a ser un examen general para todos. Bien, buena pregunta. No, seguramente cada comisión tendrá alguna particularidad, o sea, cada profesor de cada comisión arma su examen porque a veces algún profesor da más un tema que otro, o por alguna razón algún tema no se dio en una comisión y en otra sí.
Entonces, cada profesor de práctico arma su parcial y le sumamos lo del teórico, ¿sí? El tema del teórico que vayamos a incorporar. Pero ustedes van a rendir con el profesor con el que hayan cursado. Rompamos la cuarentena para rendir. No hay que romper la cuarentena porque después pasan cosas como en pueblos vecinos donde lamentablemente se rompe la cuarentena y se contagia mucha gente. Hay que cuidarse. A ver, Gurice, no tengan miedo ni nada de cualquiera de las dos opciones. ¿Sí? Repito, es para promocionar. Si el que no quiera, no lo rinde y después rinde al final cuando haya mesa. O sea, no hay ningún problema por eso. O sea, repito, no es obligatorio el examen. El examen es para los que deseen promocionar. Es una instancia que la cátedra ofrece para que quienes quieran promocionar, promocionen. Básicamente por eso. Pero no se preocupen si no pueden, no quieren, se les complicó, lo que sea, no pasa nada. Siguen siendo alumnos regulares. En la mesa de finales se les va a tomar los temas que se dieron este año. ¿Sí? Supongamos que algunos de ustedes, por la razón que fuera, decide rendir el final el año que viene, ¿sí? Cuando ustedes vayan a rendir, nos dicen, yo cursé el año del coronavirus y nosotros sabemos qué temas dimos, entonces se le toma sobre esos temas, no se le agrega nada. Luciano, ¿debemos inscribirnos en algún lado para rendir el examen? No, ustedes no se tienen que inscribir en ningún lado. ¿Sí? Flavia, ¿por qué se estiró el calendario? Bueno, el calendario se estiró básicamente, entre otras cosas, por esto, para darle también tiempo a los profesores a corregir. Pensemos que hay cátedras que es un solo profesor con 40 alumnos. Y supongamos que ese profesor les pidió trabajos prácticos. Tiene que corregir 40 trabajos prácticos en muy poco tiempo. Entonces se estiró el calendario para la carga de notas. La cursada termina la primera semana de julio, ¿sí? La cursada termina en la primera semana de julio, o sea que no es que la cursada termine en agosto. En agosto es la posibilidad de que los docentes carguemos las notas. Para lo que decía Luciano, no tienen que inscribirse en ningún lado. Estén atentos nomás a la información que pongamos. Bueno, tal día se toma la evaluación de tal manera y listo. González. No hay problema. No hay problema. Mírenla cuando... El final, pregunta María Eugenia, ¿el final, examen final, es escrito, oral o ambos? Bueno, habitualmente es escrito el final. ¿Sí? Es escrito, ¿por qué? Porque son un montón los que se presentan a rendir y si llegamos a tomar oral podemos estar 2 días tomando examen. Entonces, generalmente es escrito. ¿Sí? El examen es escrito. Se les hacen 2 o 3 preguntas del práctico o del teórico y si está bien ya está y si no, si está más o menos, ahí sí hay como una defensa oral para pelearla, digámoslo así en criollo, y si está mal el examen está desaprobado. ¿Sí? La única instancia que es escrito y oral es los alumnos libres. Pero en el caso de ustedes, ninguno queda libre, todos regulares. ¿Sí? Pablo, ¿cómo se va a rendir virtualmente? Bueno, eso lo estamos definiendo, porque también queremos ver qué opciones tecnológicas tenemos. ¿Eh? Si hacemos un multiple choice con un cuestionario, si les damos una consigna y tienen determinado tiempo para entregarla, bueno, queremos cerrar ese tema, por eso no les avisamos todavía qué manera, porque todavía no la tenemos cerrada, ¿sí? Pero va a ser escrito, básicamente. No va a ser cara a cara, así, oral, ¿sí? Por eso todavía no definimos la cuestión de la virtualidad. Bueno, esperen que voy leyendo de a poquito. Bien, acá Leilén, chicos, antes que podamos rendir. Sí, a ver, quédense tranquilos que vamos a armar instancias de tutorías, de ayuda, consulta, tanto las auxiliares como los profes vamos a generar instancias para que lleguen mejor armados al examen. ¿Sí? De eso quédense tranquilos. Bien, bueno, son todos piropos para Leilén, está bien, merecidos.
está muy bien. Bueno, así que sería ese el tema de la evaluación. Yo la única recomendación que les puedo dar directamente, Claudia, anda pidiendo el estadio para agosto. Bueno, sí, tenemos la escuela normal entera porque clases no va a haber, así que sí, para corregir va a ser un lindo baile, pero bueno, no se preocupen. Eh, lo que yo les recomiendo es que, por más que ustedes ya tienen la regularidad, ¿eh? Traten de seguir asistiendo a las clases y participando, aunque como algunos compañeros dicen, por ahí no pueden hoy, entonces lo ven grabado, bueno, no importa, la situación que ustedes puedan, porque de esa manera tienen más elementos para leer los textos, para entenderlos, y a la hora del examen va a ser mucho más fácil. Ah, Claudio, te felicito también porque te vi les cuento por las dudas, el día domingo, en realidad es así, ayer, 8 de junio, la UADER, nuestra universidad, cumplió 20 años de su fundación. Entonces, bueno, hubo una serie este, de distintas ofertas virtuales, digámoslo así, de lo que serían los actos, un acto, pero en este caso de manera virtual, y el día domingo se hizo, que creo que está en el canal lo voy a poner acá por las dudas, en el canal de Wader Saité de Ciencia y Tecnología, ¿sí? Bueno, en ese canal van a ver que es segundo encuentro de músicos y músicas entrerrianas. Este, segundo encuentro de músicas y músicas. ¿Qué fue eso básicamente? Bueno, una serie de músicos de nuestra provincia, músicos y músicas de nuestra provincia que hicieron diversas interpretaciones, sobre todo mucha música de nuestra provincia en conmemoración de los 20 años de la UADER, así que, y bueno, Claudio fue uno de los que participó en el ensamble, este, así que bueno, les recomiendo si en algún ratito quieren escuchar muy buena música, estuvo la verdad muy bueno, así que se los recomiendo. Bueno, vamos a los bifes. ¿Alguna otra pregunta de la evaluación y demás? Por ahora quedó claro entonces. Bueno, igual, como siempre les digo, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, no tengan problema en consultarnos a mí, a las profes, a las auxiliares para que les aclare cualquier duda de esto, ¿sí? Y a su vez, obviamente que esto que yo expliqué lo vamos a replicar en las comisiones de prácticos para los que no lo hayan visto hoy. Bueno, vamos a lo importante, digamos. El tema que vamos a empezar ahora es un tema que es un tema interesante, que de alguna manera puede dar un cierre a lo que nosotros venimos dando, en tanto y en cuanto permite eh, entender un poco más, ya sea la teoría de Marx o la teoría de Weber, en el concepto de Estado. ¿Sí? Nuestro tema ahora es el concepto de Estado, básicamente. Ustedes saben que esta materia se llama Teoría Social y del Estado, y para nosotros el tema del Estado es un tema importante, no solo que es interesante como tema en sí, sino también porque de alguna manera nosotros vivimos atravesados por el Estado de distintas formas. Vivimos en un mundo donde el Estado tiene un rol determinante. En estos tiempos de COVID-19 muchísimo más, ¿no es cierto? Entonces nos parece un tema relevante como objetivo que siempre les decimos, que ustedes tengan mejores y más herramientas para un análisis crítico de la realidad social. ¿Cierto? Entonces, nosotros no podemos entender o empezar a entender la realidad social si nosotros no sabemos o no tenemos mediana idea de qué es el Estado. ¿Sí? Eh, entonces, esta es una cuestión importante.
El Estado lo vamos a tratar de entender como concepto teórico, básicamente, pero también le vamos a dar sustancia cuando hablamos del Estado. Ahora después yo les digo el texto de la clase. En ese sentido, el concepto de Estado es un concepto que arranca desde los griegos, ¿sí? O sea, que viene de hace bastante tiempo. Nosotros no nos vamos a profundizar en esa cuestión. Pero hay una relación directa entre lo que es el Estado y lo que es la política, ¿sí? Y acá hago una aclaración, no estamos hablando de la política de los partidos políticos, ¿sí? Sino que estamos hablando de la política como sentido amplio del concepto que tiene que ver con acciones que tienen que ver con lo social, ¿eh? Por ejemplo, eh, educar, como es el nombre de un libro, educar es un acto político, ¿sí? Hay un montón de actos políticos o formas de hacer política que van más allá de los partidos políticos. ¿Y por qué es importante esta relación entre Estado y política? Bueno, porque van de la mano, básicamente. La política, de alguna manera, entendida en ese sentido amplio que yo les digo, es lo que le da cohesión, lo que le da forma a las acciones del Estado. Nosotros tenemos que pensar al Estado básicamente como una entidad, como una organización que tiene autoridad. ¿Que tiene autoridad sobre qué? Sobre personas, sobre una sociedad determinada. A lo largo del tiempo, ese vínculo entre esa sociedad y el Estado fue cambiando. Ese vínculo es ni más ni menos que la palabra legitimidad que nosotros vimos con Weber, ¿sí? Es decir, ¿por qué y bajo qué condiciones nosotros, los sujetos históricos que nos antecedieron, aceptan la autoridad del Estado? ¿Sí? ¿Por qué razón? ¿Por qué circunstancia? ¿Sí? ¿Qué motiva a que una persona acepte y acate lo que el Estado dispone? A lo largo del tiempo, ese vínculo ha ido cambiando, no es lo mismo la sociedad esclavista o el Estado de la sociedad esclavista, el Estado de la sociedad feudal y el Estado capitalista. Esos son estados que han ido cambiando y que la legitimidad que tenía, esa autoridad que tenía el Estado, ¿sí? Esa autoridad ha ido cambiando con el tiempo. Por lo tanto, es importante que entendamos eso, que no es una cuestión estática, sino que es histórica. Es histórica. Pensemos al Estado como una estructura, como un armazón que contiene a toda una sociedad que está dentro. Y ese vínculo entre ese armazón y esa sociedad es la política, son las acciones políticas. Que a su vez después aparece otro actor, que ya veremos qué es, que es el gobierno. ¿Eh? Como yo siempre les hincho mucho con ganancia y plusvalía no son lo mismo, bueno, otro cartel tendríamos que hacer que es gobierno y Estado no son lo mismo. ¿Sí? No son lo mismo. El gobierno es la administración temporal del Estado. ¿Sí? Los distintos gobiernos que hay hoy, por ejemplo, tienen un determinado tiempo de vida política, si se quiere. Y después vendrá otro, y así sucesivamente. Pero siguen administrando el mismo Estado. ¿No? Bueno, entonces, entender que gobierno y Estado no son lo mismo, aunque a veces todos nosotros, todos, tendemos a confundir los conceptos y a mezclar, porque tampoco la gente anda haciendo teoría social por la calle. Cuando dice, no sé, pasó algo, dice el gobierno hizo tal cosa, y en realidad fue el Estado. Fue el Estado que tomó una determinación, por ejemplo, ahí que lo nombraba, lo que se anunció ayer de la expropiación de una cerealera, de una fábrica, de una cerealera. Bueno, ahí es el Estado a través del gobierno. Y fíjense que el Poder Ejecutivo toma una medida y después eso va al Poder Legislativo, porque eso sale por una ley, es decir, son dos de los tres órganos
de los tres poderes del Estado, los que van a determinar si el Estado básicamente expropia o no esa cerealera, ¿no? Por poner un ejemplo. Fíjense que ahí tenemos, y dentro del Poder Legislativo están todos los partidos políticos. No tenemos que olvidarnos que todos los diputados, todos los senadores, todos los concejales, de todos los partidos juntos, son parte del Poder Legislativo, por lo tanto son gobierno también. Repito, se tiende a mezclar, pero un diputado o un senador del partido opositor es gobierno también, en términos académicos, si se quiere. Es gobierno también, porque las decisiones que toma, cuando sale una ley, Ulises, cualquiera, la que sea, desde la menos importante hasta la más importante, no dice, bueno, esta ley la aprobaron estos diputados, estos senadores y estos otros no. Dice, el Poder Legislativo aprueba con fuerza de ley tal cosa, punto. Y eso incluye a todos, los que votaron a favor y los que votaron en contra. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Que todos son gobierno, en cuanto al Poder Legislativo estamos hablando. Después sí, el Poder Ejecutivo está, obviamente, lo lleva adelante un partido político determinado que fue el que ganó las elecciones. ¿Sí? Bien, pero esto es importante que empecemos a distinguir Estado de gobierno, básicamente. Bien, volviendo al concepto de Estado. El concepto de Estado es un concepto, como yo les decía, bastante amplio, polisémico, es decir, tiene distintas interpretaciones, pero vayamos al concepto más elemental, más básico del Estado. El Estado dice, y tomamos a nuestro amigo Max Weber, que fue uno de los que lo definió, a mi criterio, de manera sencilla y al mismo tiempo bastante amplia, habla del Estado como una organización que monopoliza el uso de la fuerza física legítima en un territorio determinado. Lo voy a escribir por las dudas. Esa fue una primera definición, ¿sí? Muy elemental. Monopoliza el uso de una fuerza física legítima en un territorio determinado. ¿Esa es la definición de Estado? No. Esa es el primer paso para la definición de Estado. ¿Sí? ¿Qué significa esto? El Estado es una organización que requiere para sí, o sea, toma el monopolio del uso, o sea, monopolio solo el Estado, del uso de la fuerza física legítima. Fuerza física legítima es lo que nosotros habitualmente conocemos como poder de policía y o justicia. ¿Sí? Vamos a un ejemplo. Yo voy caminando por la calle y veo que se está cometiendo un delito, ¿sí? El que sea. Obviamente que uno puede avisar, pero ¿qué hace? ¿Qué es lo que corresponde? Avisar a la policía. Yo no puedo tomar justicia por mano propia. Por más que lo que yo esté viendo sea un delito, que me parezca... Tampoco digo que hay que quedarse de brazos cruzados, no estoy diciendo eso. Pero lo que corresponde es llamar a la policía, básicamente. ¿No? ¿Por qué? Porque la policía es la única que tiene la posibilidad de reprimir, lo que nosotros habitualmente llamamos reprimir, que eso es violencia física legítima. El problema es cuando la represión excede los límites. Entonces ahí entramos en otro tema. Por ejemplo, vamos al ejemplo que pasó en Estados Unidos con el asesinato de George Floyd, ¿sí? Bueno, que lo mató un policía. Ahí el policía pasó todos los límites habidos y por haber. Es decir, no cumplió la ley. En todo caso, si él sabía o vio que estaba cometiendo un delito, lo tenía que arrestar y punto. Y someterlo a la justicia. Pero no ejercer justicia por mano propia prácticamente como hizo ese policía. O sea, ese policía violó la ley. ¿Qué significa esto?
que el Estado, si bien posee el monopolio del uso de la violencia física legítima, tiene límites. Tiene límites. Y esos límites se los pone el propio Estado, que es la justicia y las leyes. Fíjense qué interesante. Si el Estado monopoliza la fuerza física, legítima, acuerden la palabra legítima, significa que la sociedad, los individuos de esta sociedad, delegan en el Estado esa particularidad. ¿Falló el Estado en ese caso? Claro que sí, de alguna manera sí. De alguna manera falló el Estado, sí. Pero al mismo tiempo va a ser el Estado el que lo castigue a ese policía. ¿Sí? Digo, esto es interesante. Cuando, por ejemplo, se da un gobierno dictatorial, una dictadura, que hubo en este país o en otros países de Latinoamérica, esos gobiernos que administraban el Estado estaban violando todas las leyes posibles. Primero porque no eran gobiernos constitucionales. Segundo porque no, no tenían pruritos en violar la ley. El mismo Estado violaba la ley. Entonces eso es una cosa increíble. Una cosa es que lo haga una persona como este policía de Estados Unidos y otra cosa es que lo haga ya haya toda una, como pasó con la última dictadura en la Argentina, haya todo un aparato del Estado, ¿sí? Preparado y motorizado justamente para violar derechos humanos. Por ejemplo. Eso es fuera de todo conjetura política. No hay libro que resista esa idea. ¿Cierto? Bueno, esas son palabras de ese tipo. Entonces, bueno, ahí ponen también cuando la policía entró a una comunidad QOM en Chaco y también les pegaron un montón y todo, ahí también el Estado, quiero decir, todas las situaciones donde la policía, en este caso, ejerce por demás la fuerza, está violando la ley. ¿Sí? Por eso es importante que distingan. El Estado monopoliza el uso de la fuerza física, es decir, solo el Estado puede reprimir ante un delito, ante algo ilegal. Solo el Estado lo puede hacer. Pero a su vez tiene límites, que están impuestos por el propio, es decir, el mismo Estado se limita a sí mismo. Y esto tiene que ver justamente para evitar este tipo de cosas. Sí, acá Claudio pone en el chat, fíjense que habla de lo de legítimo y laico. Ahora, una cosa es que sea legal y otra cosa es que sea legítimo. A veces son las dos cosas y a veces una u otra. Nosotros, el concepto de legitimidad que trabajamos, que es el concepto de Max Weber, tiene que ver con la aceptación social de determinada situación. ¿Sí? Se acepta socialmente, aunque no sea legal. ¿Sí? Pensemos, qué sé yo, en la Argentina, en la década del 80, por ejemplo, un montón de matrimonios se separaban y formaban nuevas familias, básicamente, pero no se podían casar porque la ley no se los permitía. Sin embargo, lo hacían igual. Y nadie andaba denunciando a otro porque hacía eso. Entonces era una situación legítima, en el sentido que estaba aceptada socialmente, que no tenía un marco legal. Cuando se sancionó la ley de divorcio, automáticamente eso pasó a ser legal y legítimo. A veces puede ser legítimo y no legal, a veces puede ser legal y no legítimo, es más raro, ¿sí? Alguna ley que no tenga aceptación social puede pasar eso, es lo menos común, pero puede pasar. Ustedes piensen que las leyes, Gurice, no salen de un repollo. Las leyes salen de situaciones sociales que van surgiendo todo el tiempo. Y el Estado, en este caso el Poder Ejecutivo, por ejemplo, emite leyes en función de eso que va sucediendo. ¿Eh? Pensemos, por ejemplo, en la mal llamada ley del aborto. ¿No? Bueno, hay una demanda social de una gran parte de la población que dice, bueno, queremos que haya una ley del aborto, qué sé yo, bueno. Entonces, de ahí va a salir la ley, o no, lo que sea, pero digo, de ahí sale la cuestión. A ver, muchas veces la misma fuerza legítima que comete un delito es la misma fuerza o pedazo del Estado, por decir que decide justicia y... Bueno, a ver, vamos a la cuestión. Las leyes, nos gusten o no, estemos de acuerdo o no, hay que cumplirlas. ¿Sí? Estoy diciendo una obviedad, pero es así. A su vez, hay leyes que regulan el accionar, por ejemplo, de la policía. Un policía no puede, si una persona anda caminando
y le dice deténgase y la persona no se detiene, el policía no le puede disparar, ¿sí? Porque está haciendo un ejercicio ilegal de la fuerza. Entonces está sancionado por la ley. Entonces, las leyes, hay leyes que regulan el accionar del Estado, en todos los sentidos. El Estado no puede, por ejemplo, mañana, el presidente no puede decir, bueno, listo, impuesto a, no sé, les voy a cobrar impuesto a todas las personas que no tengan pelo. Entonces yo, Soné, tengo que pagar impuestos. No, no puede. Todo impuesto tiene que pasar por la Cámara de Diputados y después por senadores. ¿Sí? Un presidente no puede imponer impuestos, valga la redundancia. Tiene que ir a la Cámara de Diputados. Entonces, si un presidente hace eso o una presidenta hace eso, eso está penado por la ley, no se puede. ¿Mm? Entonces, el mismo Estado, con leyes, con normativa, regula. El primer lugar que hay que mirar es la Constitución, básicamente, que es la ley madre, como se suele decir. Ahí está. La segunda acepción que pone Claudio ahí en el chat del concepto de legitimidad dice que está de acuerdo con la razón o que se lo considera justo o razonable. Tiene que ver con eso, básicamente. Entonces, volvemos un poco a la definición que comenzamos a construir. Carla, ¿cómo funciona el decreto? Bueno, los decretos son actos del Poder Ejecutivo avalados por la Constitución. O sea, la Constitución permite, ante determinadas situaciones y a determinadas cosas, decretar algo. Les doy un ejemplo. Nombro a Mariano Rosados, ministro de Economía. Eh, Decreto número 2, nombro a Leilén Fernández, ministra de Diversidad y Género, por llamarlo de una manera. Bueno, lo hace por decreto, es decir, no tiene necesidad de ir al Poder Legislativo a que se vote una ley para nombrar a sus ministros, por ponerlo. ¿Sí? Es decir, hay un montón de ámbitos que el Poder Ejecutivo, ya sea el presidente, el gobernador, el intendente, lo que sea, tiene posibilidades de hacerlo. No tiene necesidad de que salga por el Poder Legislativo. Y hay otras cosas que sí o sí lo tiene que hacer el Poder Legislativo. Esto que yo estoy diciendo básicamente está en un solo lugar, que es la Constitución. La Constitución nos dice claramente qué puede hacer el presidente o los gobernadores o los intendentes y qué pueden hacer los diputados y los senadores. Está determinado claramente en la Constitución. ¿Sí? O sea que los decretos, a veces ustedes van a leer que dice, sacó un decreto y es inconstitucional. Ayer, por ejemplo, lo de Vicentín, algunos dijeron que era inconstitucional. Bueno, no sé, yo no tengo ni idea de derecho. Los abogados que se meterán en el tema dirán si es constitucional o no. Sí, durante la última dictadura todo salió por uno, ¿no? El Congreso estaba cerrado, es decir, no había debate alguno. Entonces, volviendo un poco al concepto, decíamos, monopolio del uso de la fuerza física legítima, ¿no? Bien. En ese caso, repito, el Estado es el que tiene el poder de policía. Ahora bien, una organización social se construye por dos vías, básicamente. Esperen que estoy con el teclado, estoy atravesado. Coerción o consenso. Y o consenso. ¿Sí? La coerción y el consenso son dos esquemas que permiten una organización social. Esa coerción, la coerción es violenta. El consenso es, como la palabra lo indica, consensuado, de manera pacífica. Lo digo en entrerriano, lo voy a decir. ¿Por las buenas o por las malas? O haces caso a las leyes por las buenas o haces caso a las leyes por las malas. La violencia física legítima es la capacidad y la posibilidad
y la legitimidad que tiene el Estado para hacernos entender a quienes no cumplimos la ley por las malas. ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces, cuando, por ejemplo, se sanciona una ley, nosotros no estamos, no tenemos que leerlo, no, que no me tienen que sancionar, no. Se da por sentado que cuando una ley sale, la sociedad la conoce. Y es responsabilidad de la sociedad conocerla. Y a su vez es responsabilidad del gobierno difundir esa ley, la que sea. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros, las personas de bien, aceptamos las leyes, aunque no estemos de acuerdo, las aceptamos y las cumplimos. Ahora, cuando yo no cumplo la ley, ¿sí? El Estado me puede sancionar. Y ahí aplica lo que sería la coerción. Consenso y coerción son los dos mecanismos que van juntos, o sea, que van a la par, para construir una sociedad, básicamente. ¿Eh? Esos son los dos mecanismos, el consenso y la coerción. Lo interesante es que en la definición de Estado también tenemos que incluir la cuestión del consenso. ¿Sí? ¿Dónde nosotros aprendemos a respetar las leyes? En nuestra casa, en la escuela, en nuestra cotidianidad. ¿Eh? Vamos aprendiendo que las leyes se respetan. Que hay que hacerle caso a la ley, básicamente. El uso de la fuerza legítima podría ser un ejemplo, bueno, repito, ahí, si los carabineros se excedieron, automáticamente violaron la ley. ¿Sí? Entonces ya no es fuerza física legítima, es ilegítima y es ilegal. ¿Sí? La fuerza física legítima es que nosotros delegamos ese poder de policía al Estado, que el Estado lo aplique, pero que no viole la ley, porque no es que pueden hacer cualquier cosa. Ese es el tema. En todo caso, Fernando, sería un uso desmedido de la fuerza física legítima. ¿Sí? Y esa palabra desmedido significa violar la ley, básicamente. Bien, entonces tenemos que seguir construyendo esta definición de Estado. Fíjense que habla de un territorio también. Habla de un territorio dado. ¿Por qué? Porque el Estado, en este caso pensemos en el Estado argentino, posee el uso del monopolio de la fuerza física legítima en el territorio que denominamos Argentina. Entonces, las leyes que aplican acá no son exactamente iguales en Uruguay, en Chile o en Brasil. Pensemos algo práctico, Ulises. Nos vamos a Paysandú, que está acá nomás, o si quieren nos vamos en lancha o en bote acá enfrente al Uruguay, cruzamos, que son 2000 metros, y automáticamente estamos en otro estado, donde van otras leyes. ¿Sí? Tampoco es que todas las leyes son distintas, son más o menos, la mayoría son parecidas, hay algunas distinciones, pero son leyes distintas. ¿Sí? Que es el cannabis, y de este lado no. ¿Me escuchan ahí? Porque me apareció un cartelito que... ¿Me escuchan bien, gurises? Avísenme por las dudas porque me apareció un cartel de que la conexión estaba media inestable. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ah, bueno. Me asusté porque me apareció un cartel que, conexión inestable. Bien, perfecto. Bueno, entonces decía, de acá a 2000 metros, nada, Ulises. ¿Eh? Por ejemplo, hay cosas que están permitidas, cosas que están prohibidas y viceversa. ¿No? Entonces, lo que quería decir se cortó, sí. Bueno, decía eso, que lo del territorio es importante. ¿Sí? Las leyes, la Constitución argentina y todo ese monopolio del uso de la fuerza física legítima del Estado argentino es en el territorio que se llama Argentina. ¿Sí? Mientras que en el Uruguay hay otro, y en Brasil hay otro, y así sucesivamente. Entonces, el territorio
Es uno de los componentes fundamentales del Estado. El otro tiene que ver con otra palabra que ustedes van a ver en el texto, que es la palabra soberanía. La soberanía. ¿Qué significa la soberanía? Básicamente, que lo que decide el Estado argentino debe ser respetado por los otros estados. Y, a su vez, Argentina debe respetar las decisiones que toman otros estados. Y también la palabra soberanía implica defender de un agresor externo el territorio argentino. Entonces, si mañana un país X eh, nos quiere invadir, estoy diciendo un disparate, pero para que se entienda, nos quiere invadir, bueno, automáticamente está violando la soberanía argentina. Y el Estado argentino tiene la necesidad y la posibilidad de reprimir y repeler esa agresión. Eso tiene que ver con la soberanía. ¿Sí? Fíjense que, a ver, vamos al momento coronavirus del día, Ulises. Fíjense que en países limítrofes se han tomado medidas totalmente distintas en relación a la famosa cuarentena. ¿Sí? Bueno, eso tiene que ver con la soberanía que cada Estado tiene. ¿No? En el caso argentino fue una determinada cuarentena, en Uruguay fue otra, en Chile fue otra, en Brasil, los brasileros tienen un monigote de presidente que es lamentable, pero bueno, ¿sí? Y hay miles y miles y miles de muertos. Entonces, cada país es soberano. Nosotros podemos, como digo yo acá, decir que el presidente brasilero está haciendo un montón de macana, y bueno, total no me va a escuchar. Si me escucha, bueno, mala suerte. Pero lo que voy es que cada país toma sus determinaciones sobre un mismo tema, en este caso, que es la pandemia, básicamente. Sobre un mismo tema, fíjense que cada país tomó decisiones distintas. Algunos más parecidas que otros, otros más diferentes, pero bueno, cada país es libre y soberano de tomar la decisión que tiene. ¿Sí? Entonces, esto es importante también que lo tengan en cuenta, el concepto de soberanía, territorio. Y el otro concepto sumamente interesante es el concepto de nación. Nosotros solemos decir la nación argentina, ¿eh? o, como un concepto general. Ahora, si salimos a la calle y le preguntamos a la gente, bueno, ¿qué es la nación argentina? Y nos van a decir la bandera, la carapela, los próceres, las fechas patrias. Básicamente, eso es parte de la nación, pero no es toda la nación. ¿Eh? La nación, ¿qué tiene que ver? No el diario La Nación, ¿eh? No, justamente no el diario La Nación, sino la nación como concepto. El concepto de nación, de alguna manera, es la amalgama, lo que nos une a todos los que habitamos y nacimos en este territorio que se llama Argentina. Todos nosotros, no sé si habrá algún uruguayo en la clase, pero los que nacimos en Argentina, de alguna manera compartimos un montón de cosas intangibles que no las podemos tocar, como sí podemos tocar una bandera o una escarapela, y es lo que nos hace ser argentinos. ¿Sí? Es lo que nos genera a nosotros, por ejemplo, yo siempre doy el mismo ejemplo, hoy hablamos con un compañero de ustedes que no tengo un repertorio de chistes o de ejemplo muy amplio, pero siempre doy el mismo ejemplo cuando nosotros eh, queremos que gane un deportista argentino o un grupo de deportistas argentinos. ¿Sí? Siempre digo lo mismo, no nos va a dar ni un peso de lo que vaya a ganar. No lo conocemos, capaz que hasta una persona jodida. Sin embargo, queremos que gane en una competición deportiva que está compitiendo con otro. ¿Sí? Pero como es de otro país, ese deportista argentino, ¿qué pasa? Tiene algo en común con nosotros. Aunque no lo conozcamos, nunca lo vayamos a conocer, ni nos vaya a dar nada del premio. Sin embargo, queremos que gane igual. ¿Por qué hay algo? ¿Qué es lo que nos une, supuestamente? Bueno, ahí entonces, ¿qué nos une? Un pasado, una historia. La historia es un elemento fundamental para la construcción de una nación. ¿Sí?
la historia, nuestra lengua, ¿eh? Todos hablamos la misma lengua, ¿sí? Nuestras tradiciones, nuestras costumbres, todo eso, de alguna manera, hace a la nación argentina. Tiene que ver con todo eso, es un conjunto de cosas. No pasa solamente por la simbología patria. ¿Sí? La simbología patria es un cohesionante, es decir, ayuda. En la escuela, por ejemplo, que nos enseñan las fechas patrias, tenemos los actos, toda esa solemnidad que está presente en esos actos, de alguna manera lo que se está construyendo justamente es a una persona que se identifique con lo que llamamos ahí, podrían decir, ser argentino, con la nacionalidad argentina. La nacionalidad es porque nacimos en este territorio, pero la nación argentina es una construcción. Sí, Agustín, ahora lo repito. Es una construcción dada y es una construcción social, Uri. Ojo con esto. Ojo con esto. Otro ejemplo que suelo decir para explicar esto es lo siguiente. Si yo les pregunto a ustedes de dónde provienen sus antepasados, el 90% de ustedes me va a decir de Francia, Italia, España, de Suiza, Turquía, qué sé yo, Rusia, Polonia, etcétera, etcétera. Generalmente de Europa. Está comprobado científicamente que la mitad de la población argentina tiene ADN de pueblos originarios. ¿Está? Bueno, entonces, ¿cómo explicamos eso? La mayoría de nosotros nos pensamos y nos creemos que venimos de los europeos, sin embargo, la mitad de la población argentina tiene ADN aborigen. Ahí hay algo que nos cierra. ¿Por qué? Porque básicamente una de las cuestiones de esa construcción de la historia de esa nación argentina es de alguna manera invisibilizar esos antepasados nuestros y plantearnos como europeos. Porque cuando se construyó la idea de nación argentina, mirábamos a Europa como la referencia que queríamos ser como ellos. ¿Sí? Entonces, como queríamos ser como ellos, teníamos que descender de ellos. No podemos ser como ellos y venir de los pueblos originarios. ¿Se entiende esto? Y no digo que las personas escondan adrede, yo no quiero decir que tengo antepasado aborígenes porque no sé, me van a discriminar, un bolazo de eso. No estoy planteando eso. Digo que hay una construcción, un relato social, ¿sí? Donde la gran mayoría de todos nosotros nos consideramos descendientes de los europeos. Y la realidad dice que la mitad vino de los europeos y la otra mitad no, y que estamos mezclados. Y que somos mucha más mezcla de lo que creemos. ¿Sí? Pero bueno, en esa construcción histórica de la nación argentina, todo eso. Lo que quiero decir es que esa idea de nación, Ulises, no es neutra, no es indiscutible, ni tampoco es, ¿cómo llamarlo?, impermeable al análisis y a la crítica. Eso es una idea, una construcción social. No es algo. Pensemos en la Revolución de Mayo. ¿Sí? Ayer se cumplieron, a ver, 210 años de que el Cabildo de Concepción del Uruguay respondió afirmativamente al llamado del Cabildo de Buenos Aires del 25 de mayo. ¿No? Bien. Bueno. Los patriotas, los llamados patriotas de la Revolución de Mayo, no estaban hablando de Argentina ni pensaban en Argentina porque no existía el concepto de Argentina. ¿Sí? Ni de patria como lo pensamos nosotros. Querían independizarse de los españoles. Puede ver qué pasa. ¿Sí? Pero para el relato histórico y para construir necesariamente esa idea, automáticamente, si nosotros vemos una bandera argentina en un desfile, sabemos lo que representa. ¿Eh? Si nos dicen, bueno, ¿qué significa esto? Y nos muestran una bandera argentina, todos vamos a poner más o menos lo mismo. Porque hay una construcción simbólica, desde lo simbólico también,
importante en ese sentido. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta cuando hablamos de la nación argentina. No pensemos que es algo que está predeterminado y que es indiscutible. ¿Sí? No es indiscutible. No es indiscutible. Es una construcción social que lo que permite es justamente, entre otras cosas, una vida armoniosa, llamémosle, entre los integrantes de una sociedad determinada. Y esto que estoy contando para Argentina es exactamente igual para todos los países del mundo. No escapa a los que son fanáticos de los Simpsons, por favor, mirar el capítulo de Jeremías Springfield, de la verdadera historia de Jeremías Springfield. ¿Sí? Por favor, miren ese capítulo, porque ahí está esto que estoy diciendo yo. Un relato histórico que no concuerda con lo que pasó de verdad. ¿Sí? No les quiero contar cómo es el capítulo, pero básicamente es eso, es el conflicto entre un relato histórico, que la mayoría de la población lo toma como propio, y lo que realmente pasó. ¿Sí? A veces ese relato histórico coincide con lo que pasó. O sea, el 25 de mayo de 1810 pasó, no es que no pasó, no es un invento. Tampoco es un invento que San Martín cruzó los Andes. ¿Sí? Pero cuando se habla de nación, también se olvidan cosas. Y se olvidan a propósito. Y se resaltan otras a propósito. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, el ser argentino no es algo predeterminado, genético, objetivo, es una construcción social. ¿Sí? Esto es importante. Entonces, volvemos a repasar. El concepto de nación, la idea de soberanía y la idea de territorio. La idea de territorio. Es decir, esa soberanía, esa idea de nación, ese monopolio del uso de la violencia, todo eso se da en determinado territorio. Es decir, el Estado argentino llega hasta el límite de la mitad del río Uruguay. De la otra mitad para allá es el Estado uruguayo. Por lo tanto, el Estado ejerce todas esas cuestiones dentro de ese territorio. El territorio, ¿puede existir un Estado sin territorio? No, no puede existir un Estado sin territorio. Ahora, ¿puede existir una nación sin territorio? Sí. ¿Puede existir un grupo de personas, un pueblo, que comparten el lenguaje, las costumbres, las tradiciones, la simbología, etcétera, y no tengan un territorio? Sí. Bueno, los judíos hoy tienen Israel, pero antes no tenían, sí. Por ejemplo, los kurdos, los gitanos, y así podemos mencionar un montón de pueblos, ¿sí?, que no tienen un territorio específico, que están luchando por tenerlo, pero no lo tienen. ¿Sí? Entonces, esas son naciones, o pueblos, nosotros llamamos pueblos, naciones, que existen fuertemente y que están los pueblos aborígenes, los llamados pueblos nativos, pueblos originarios. ¿Eh? Su territorio estaba compuesto de otra manera a la que hoy están. ¿Sí? Los gitanos, por ejemplo, son el más común para entender esto. Es decir, son naciones, comparten un montón de cosas entre sí, pero no tienen un territorio donde se hace un anclaje de eso. Entonces, para que haya Estado, ¿tiene que haber una idea de nación? Sí. ¿Para que haya Estado, tiene que haber un territorio? Sí. ¿Tiene que haber soberanía? Sí. Esos son tres componentes básicos y elementales para la existencia de un Estado. A su vez, esos tres componentes, el Estado monopoliza el uso de la violencia física y le tenemos que agregar otra cosita a esa definición, que es el monopolio de la reproducción simbólica. ¿Qué sería el monopolio de la reproducción simbólica? Básicamente, Ulises, la escuela. ¿Quién define qué se enseña en la escuela? El Estado.
Yo no puedo, en la escuela, primaria, secundaria o en el jardín, dar lo que a mí se me antoje. No puedo. Tengo que acoplarme a determinados contenidos. Tengo libertad para la manera en que voy a enseñar eso. Si les paso un video, si hago una canción, si les doy un poema, lo que se me ocurra. Ahora, tengo que enseñar ese contenido. Eso se llama reproducción simbólica. ¿Sí? Bueno, el Estado ejerce el monopolio de la reproducción simbólica. Porque para que nosotros, integrantes de esta sociedad, aceptemos y demos legitimidad a ese Estado, nos necesitan enseñarlo. Si no, ¿cómo vamos a saber? Y el Estado no tiene garantía de que en mi casa a mí me van a enseñar esas cosas. Entonces, ¿qué hace? Me obliga a ir a la escuela. Básicamente, las escuelas primarias, sobre todo, son obligatorias para esto, para construir un orden social. Ese es el primer mandato de una escuela, Ulises, no es que aprendamos a leer y escribir. Lo que pasa es que para aceptar las reglas de juego de un Estado moderno, leer y escribir es fundamental, si no se hace mucho más difícil. ¿Se entiende? Pero no es que me enseñan a leer y a escribir para tal cosa, no. Necesitan enseñarme a aceptar las reglas de juego y para eso tengo que aprender a leer y escribir. Entonces, ahí tienen un ejemplo. ¿Sí? La escuela, básicamente y principalmente, es la encargada de la reproducción simbólica. Hay una reproducción de contenidos simbólicos. Y ahí aparece lo de la bandera, lo de la escarapela, de los símbolos patrios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene garantías de que en cada casa se vaya a enseñar eso. Entonces el Estado que dice, no, vení que yo me encargo de esto. ¿Sí? Y la escuela lo que ayuda es a construir ese consenso que yo les decía hoy. A aceptar esas reglas de juego, entre comillas, que llamamos. Bueno, ahí ustedes están, por ejemplo, los libros de historia que se enseñan en la escuela, obviamente que son libros que están sujetos a interpretaciones. Pero básicamente van todos para el mismo lado. Es decir, tampoco ninguno dice, bueno, no sé, reivindica de manera expresa a determinado personaje y critica a otro, algunos un poquito más, un poquito menos. Pero básicamente van todos más o menos para el mismo lado. Pero fíjense que han pasado por este país y por todos los otros países del mundo, gobiernos de todos los colores y tipos. Sin embargo, en la escuela se enseña más o menos lo mismo, no ha cambiado. Es decir, lo que se enseña hoy, 2020, ¿sí? Lo que se enseña en el 2020, iba a decir 2010, estoy con, bueno, me está agarrando el viejazo. Lo que se enseña hoy en el 2020 en la escuela, bueno, hoy 2020 con el coronavirus, pero se entiende, lo que se enseña hoy es más o menos lo mismo, en la escuela primaria sobre todo, es más o menos lo mismo lo que se enseñaba hace 160, 170 años. Es más o menos lo mismo, dice. No hay mucha diferencia. ¿No? No crean que cambió mucho. Cambió la dinámica, cambiaron las formas, los tratos, un montón de cosas, pero los contenidos son básicamente los mismos. Se han ido incorporando algunas cosas, obviamente, pero en general los contenidos son los mismos. Eso tiene que ver con cuál es la función de la escuela, entonces. Eso nos tiene que hacer reflexionar en este sentido. Bueno, la función de la escuela es la reproducción simbólica, que, repito, pasa en Argentina, en Chile, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, Dinamarca, Indonesia, el país que se les ocurra, es exactamente igual. Fíjense que en todos los países hay escuelas y en todas esas escuelas hacen más o menos lo mismo. Lo que cambia es la historia del país, la geografía, y después enseñar a leer y escribir, las reglas matemáticas básicas, las ciencias naturales básicas, el poroto con el germinador se enseña en todos los países del mundo. ¿Sí? En todos los países. Entonces, esto es importante que pensemos que no somos ni somos el centro del mundo, ni tampoco somos tan distintos a todos. Esto más o menos todos iguales.
¿sí? No cambia eso. Por eso es importante incorporar esa definición de la reproducción simbólica, el monopolio de la reproducción simbólica. Porque el Estado es el que tiene el monopolio de educar y de enseñar los contenidos determinados. ¿Sí? Después está la formación individual, la formación familiar, eso es otra cosa que pasa por otro lado. ¿Sí? Pero el Estado garantiza o se busca garantizar que determinadas cosas se enseñan sí o sí. Por ejemplo, a leer y escribir. Que para nosotros parece algo elemental, pero es fundamental y básico y debe ser la tarea más difícil para un docente. Les puedo asegurar que enseñar a leer y escribir a un nene de 6 años es mucho más difícil que enseñar lo que yo estoy enseñando. ¿Sí? Se lo firmo, con las dos manos. ¿Ah? Bueno, eso el Estado garantiza que eso pase. Eso tiene que ver con la reproducción simbólica. ¿Sí? Que está sumado a el monopolio del uso de la violencia física. Ambos elementos, ahí fíjense cómo convive la cohesión y el consenso con la coerción. Las buenas, vas a la escuela, y si no, el garrote, como diría algún personaje. Entonces, como dice el abuelo de los Simpsons, si tal cosa, tabla, ¿no? Bueno, lo mismo. Entonces, básicamente eso hace la composición del Estado. Ahora, hay muchas más cosas dentro del Estado. Yo lo voy a dejar en puntos suspensivos, básicamente porque si no ya no nos van a dar los tiempos para explicar todo esto, pero tenemos que empezar a pensar, la idea es que ustedes vayan pensando al Estado como un concepto general, y a su vez, Ulises, lo que vamos a ver la próxima clase, además de terminar de redondear esta definición, tiene que ver con qué opinan, en este caso, las dos teorías sociales que nosotros vimos, la de Marx y la de Weber, en relación al Estado. Vamos a ver que Marx al Estado le da una perspectiva y Weber le da otra. ¿Sí? Entonces, ahí hay una cuestión a tener en cuenta. Hay diversas interpretaciones. Más allá de que el marxismo no discute mucho esto de las funciones del Estado, no está en desacuerdo. Pero él dice que tiene una función más específica que Weber no. Entonces, eso también lo vamos a ir. Pensemos en el Estado, Ulises, como el encargado de tener un orden económico, fiscal, un orden represivo, la policía, el ejército, un orden educativo, comunicacional, necesita comunicar las cosas que realiza. El fiscal, bueno, ya lo dije, el educativo. Esos son distintos elementos que son parte de cómo funciona el Estado. El Estado necesita recursos, el Estado necesita reproducir simbólicamente, el Estado necesita fuerzas que lo protejan, el ejército, la policía al interior, el Estado necesita comunicar para que un Estado funcione. Y también está el gobierno, que yo les mencioné hoy. El gobierno como administrador del Estado. ¿Sí? Bueno, para ir cerrando entonces, yo les voy a pasar. Es importante que vuelvan a leer, gurises, el texto de López sobre Weber. Esperen que lo pongo acá por las dudas. Porque en el texto de López hay una parte que habla del Estado. ¿Sí? Si ustedes lo miran, cuando habla de la autoridad, la legitimidad y demás, ahí habla una parte del Estado. Y el otro texto es de Lettieri, el mismo autor que han visto en los prácticos, pero este texto es otro. Esto se llama 6 lecciones de política. Bueno, en este caso, después las gurisas van a subir el texto, ustedes tienen 2 capítulos, van a tener que leer el capítulo 2. Lo que vamos a ver, básicamente, entre lo que vimos hoy y lo que vamos a seguir viendo, es el capítulo 2.
Capítulo 1, si lo quieren leer, fantástico, pero no es obligatorio ni vamos a tocar los temas que se trabajan ahí. Apunten el capítulo 2. Lo que vimos hoy es una parte del capítulo 2, ¿sí? El capítulo 2 es un poquito más extenso, tiene algunas otras cosas que veremos en la próxima clase. Por ejemplo, las diversas interpretaciones del Estado, ¿sí? Bueno, sí, veo que ahí están diciendo que aman a Letieri, sí, me imagino. Yo lo tuve a Letieri de jurado en un concurso una vez, acá en Concepción. Un tipo macanudo. Bueno, Ulises, para ir cerrando entonces, cualquier duda o cuestión que tengan con respecto a la evaluación nos preguntan, ya saben, todos regulares, y se toma una evaluación en agosto para poder promocionar. Esa evaluación va a ser presencial o virtual, dependiendo de qué pase con nuestro amigo coronavirus, ¿sí? Si ustedes se portan bien, hacen la cuarentena, usan barbijo, se lavan las manos y demás, las posibilidades de que el virus se expanda son menores. Entonces, ayudemos entre todos, Ulises, en serio lo digo, a cuidémonos y tratemos de que la enfermedad no se propague, entonces vamos a tener muchas más posibilidades para volver lo antes posible, ¿sí? Bueno, el material va a ser subido. Recuerden que, como siempre les decimos, todo el equipo docente, cuando hablo de equipo docente incluye los auxiliares, porque ellas también son auxiliares docentes, estamos a disposición. El otro día me escribió una compañera de ustedes con dudas, con inquietudes, porque por ahí dejaba la cátedra. Bueno, traté de reanimarla y que siga, ¿sí? Así que les digo a todos lo mismo. No se angustien ni nada por el estilo, al contrario, tienen toda disposición para salir adelante en esta cursada. Es una cursada más, no es el fin del mundo. Y como también les dije, una vez que terminemos el dictado de clases, vamos a abrir instancias de consultas. Y les quería otra cosa, hablando de eso, me olvidaba. El viernes, seguramente después vamos a confirmar la hora, el viernes hagamos una breve charla de consulta de Weber, ¿sí? Yo no la quise hacer la semana pasada para darles tiempo a ustedes para que lean el otro texto. Entonces, por ahí el viernes no vamos a hacer que coincida con la clase de Rodolfo, quédense tranquilos. Vamos a hacer una charla de consulta para así por acá, por YouTube quizá, o por Meet, vamos a ver, alguna plataforma. Vamos a hacer una charla de consulta sobre Weber, ¿sí? Sobre lo que vimos en Weber. Así ya vamos cerrando los temas. Probablemente nos quede la clase de la semana que viene y quizá una más, no mucho más. O sea, lo sumo son 2 clases más, ya está faltando poquito. Y después van a tener tiempo para prepararse para rendir los que quieran rendir la promoción. Bueno, ¿alguna consulta, duda, Ulises? Aprovechemos ahora. Yo sé que se quieren ir a dormir la siesta, pero bueno, si alguno tiene alguna duda. Sí, sí, lo que vamos a hacer la clase de consulta. La clase de consulta, como mucho, dura 1 hora, ¿sí? La haremos en un horario que no se superponga con la clase de Rodolfo, básicamente, ¿sí? Y también es una charla que va a quedar grabada, o sea que el que no pueda asistir en ese momento la va a poder ver después. Así que bueno, Ulises, eh, las preguntas del examen, sí, sí, seguro. Ya ahora te las mando por mail, Laura. Este, vamos a ver cómo vamos a tomar, ¿sí? O sea, si es examen escrito, sí, va a ser pregunta. Si es la manera virtual, ahí tenemos que buscarle la vuelta, un poco más difícil. Pero bueno, quédense tranquilos, dice que no pasa nada, esto es una materia más, no le den más importancia de la que tienen, ¿sí? Estudien, aprovechen, aprendan, cultívense
académicamente, el resto va y viene, ¿sí? No pasa nada. Bueno, los que no puedan asistir a esa charla de consulta, Ulises, no se hagan problema, la vamos a dejar colgada, como se suele decir, para que la puedan ver. Y si quieren hacer alguna consulta y no pueden asistir a esa clase, bueno, nos la hacen por otro medio, por mail o por Facebook, no hay problema. No se preocupen que nos contactamos de alguna manera. ¿Sí? Igual quédense tranquilos. Seguramente a fines de junio haremos como una especie de cierre, ¿eh? Una especie de despedida virtual, ¿sí? Vamos a hacer una despedida virtual entre todos. eh, Cantaremos algo, Claudio nos va a cantar algo, tomaremos unos vinos, comeremos unas empanadas, cada uno en su casa, y charlaremos un poco sobre el cierre de la materia y bueno, eso. Así que no se preocupen. Bueno, Ulises, nos vemos el próximo martes, ¿eh? Y cualquier cosa, estamos a su disposición. Un abrazo grande, cuídense por favor, ¿eh? Nos vemos. Hasta luego.